Pablo, quería preguntarte algo que había quedado pendiente cuando nos hablabas de los grandes maestros y hablamos de la no dualidad y de la dualidad, y pusiste como ejemplos a ellos diciendo que Prabhupada era Dualista, sí. dualista, y que Nisargadatta era no dual o Sí. no dualista, más que nada para que la gente comprenda de qué ¿Qué estamos es? hablando, qué es la no dualidad, qué es la dualidad. Mira, normalmente en la India se hace una división triple, trina, y es la misma división que hay en cualquier religión o filosofía del mundo. Y en sánscrito, aunque suene un poco extraño, es así. Se llaman Dvaita, Advaita, que es el otro polo, y en el medio está el Vishishta Dvaita, que es el más difícil, el que suena raro. Vishista Advaita. Vishishta Dvaita. Básicamente quiere decir dualismo, no dualismo, y en el medio dualismo con una pequeña modificación, no dualismo con una pequeña modificación. Dualismo, no dualismo calificado se llamaría. Quiere decir esto: el dualismo ve al mundo justamente como su nombre lo indica, dual. Es decir, está el mundo por un lado como una realidad tangible. Tal cual es. Sí, uno lo puede tocar y dice esto es un árbol, esto es una persona, esto es una cosa. Sí. Y por otro lado Dios. Entonces el dualismo dice Dios es Dios desde siempre, el mundo es mundo, y el ser humano como una entidad creada por Dios es a su vez individual y diferente del mundo y de Dios. Entonces, en los métodos dualistas, como es muchas de las grandes religiones, incluida el cristianismo, Claro. pero hay que hacer esta diferencia. El cristianismo, hay varios cristianismos. Está el cristianismo dual, que es el de iglesia, el común, el de los domingos la misa, pero también hay otro cristianismo. Si uno lee San Juan de la Cruz, si uno lee Santa Teresita de Lisieux o Santa Teresa de Ávila, encuentra que hay otra cosa, una cosa un poquito más unida Más a la profunda. divinidad, más profunda. Y ahí se da cuenta que en realidad la esencia del cristianismo es tan no dual. Por ejemplo, leyendo a Meister Eckhart, un dominico del 1400, uno descubre que hay muchas personalidades que exponen una visión más profunda. ¿Sería el cristianismo ortodoxo? No, el cristianismo, estamos hablando en general. De lo que hablamos recién de San Juan de la Cruz, de Santa Teresita, estamos hablando del cristianismo occidental, que no es el ortodoxo. El ortodoxo es el griego y el ruso, que también tienen sus exponentes de esta no dualidad. Pero para las masas, para la mayor cantidad de personas que rechazarían la no dualidad, se les da la dualidad. Entonces, dualidad quiere decir el mundo, la persona y Dios. El hombre quiere deshacerse del mundo, no caer en las pasiones, no caer en las cuestiones de la mente, y poco a poco remontarse hacia Dios. Entonces, no se funde con Dios, sino que se acerca a Dios nada más. Empieza a vivir en la compañía de Dios, pero no queda unido a Él, fundido con Él, porque siempre va a ser una cosa diferente. Por otro lado, tenemos el no dualismo. No dualismo significa no dos. Todo es una sola cosa. Entonces, en esa visión donde todo es una sola cosa, es tan profunda que no hay ni siquiera búsqueda. Como no hay un Dios que alcanzar, como no hay un mundo que eliminar, no hay nada a lo que llegar. No hay proceso, no hay método, no hay técnica, no hay esfuerzo, ya está todo ahí. Ese es el no dualismo. Esos métodos no son bien vistos por la mayoría de las personas que siempre quieren tener algo que hacer. Entonces, si a la persona no se le da un ritual, no se le da una ocupación, no se le da jerarquías, personas a quienes respetar, siente que algo le está faltando, que no avanza. Y por otro lado nos queda el no dualismo calificado, el Vishishta Dvaita, que sería un punto justamente intermedio. Es decir, está todavía el mundo, Dios y el individuo se deshace un poco de ese mundo y se une a Dios, pero no se funde, se une mucho más que el dualista, casi es como se dice el sol y sus rayos, ¿no? El no dualista calificado entiende a Dios como el que creó todo, y por lo tanto todo lo que Dios creó es Dios, pero a la vez no lo es. Ese es el juego, es pero no lo es. Entonces nos fundimos con Dios, pero todavía seguimos siendo algo un poquito distintos. No perdemos del todo nuestra individualidad. Para el dualista la individualidad nunca se pierde. Dios va a ser Dios y yo voy a ser yo. Para el no dualista calificado no se pierde del todo, pero se pierde bastante. Uno casi está fundido con Dios,
Y para el no dualismo mismo, jamás hubo un individuo. Jamás hubo un individuo, por lo tanto no hay nada que liberar. Muchas gracias. Namaste. Namaste.